Ciao padre, Ciao César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Un placer. ¿Todo bien? Muy bien, gusto de verte. Bueno, Igualmente. gracias a Dios que se pudo arreglar el internet. Y gracias a Dios, ahora espero que no tendremos problemas. Sí, pues muy bien, muy bien. Hoy es martes, ¿no? En Jerusalén. Sí. Nosotros aquí estamos en California, es todavía lunes. No, ya es martes también, acaba de empezar el martes para nosotros. Entonces es muy tarde, pobrecito, No, para ti. temprano. Pues nada, un placer estar hablando contigo hoy, esta mañana. Quería un poco hablar sobre la arqueología y la Biblia. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, estamos hablando con Francesco Josué Voltaggio, que es un sacerdote en la Tierra Santa, director de Domus Betania, ¿cierto? Doctorado en arqueología, doctorado en Sagradas Escrituras, presentador en Radio María Italia y Radio María España, y autor de muchos libros, muchos de ellos que hablan sobre las raíces judías de nuestra fe cristiana, y coautor del libro Atlante Bíblico, ¿no? Biblia, Historia, Geografía e Arqueología, ¿cierto? Es uno de los últimos libros que has trabajado. Eso. Ahí está. Yo lo tengo aquí también. Solo que está, creo que va a estar al revés, ¿no? No sé, mira. Sí. Hace falta la versión pequeña, ¿no? Que podamos llevar en el bolsillo. Eh, pues nada, entonces estaba leyendo un poco el libro y estaba pensando, una de las primeras cosas que me surgió a la mente es por qué alguien estudia arqueología. A mí me interesa mucho la historia, la arqueología, pero no es una carrera muy común, ¿no? ¿De dónde surge esa historia, ese interés por la arqueología? Bueno, antes de todo, la arqueología es una ciencia interesante en sí misma porque nos permite, gracias a los testimonios literarios y a los restos arqueológicos que van surgiendo más y más año tras año, nos permite reconocer una civilidad, una cultura antigua, un idioma antiguo, todo el ambiente histórico social, por ejemplo, y en estos años, últimos años, la arqueología hizo de verdad progresos inmensos porque también hay una especie de interdisciplinariedad, o sea, todas las esencias también nos ayudan a profundizar más en los restos arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, fijaos, por ejemplo, que gracias hoy a la ciencia, por ejemplo, que puede analizar más los restos orgánicos, se pueden saber muchísimas cosas de los hombres y las mujeres de las generaciones pasadas. Claro que para nosotros, arqueología bíblica y mi interés es más claramente la arqueología bíblica, es un interés también de entrar más y más profundamente en la Sagrada Escritura, porque Dios, según nuestra fe cristiana y también la fe judía, se reveló en un lugar, en un tiempo concreto, durante siglos. Entonces, conocer no solamente la arqueología de Tierra Santa, sino por ejemplo, de los gran imperios que han tenido una gran influencia sobre la mentalidad bíblica, es esencial. Por ejemplo, eh, un ejemplo claro más simple, más banal, es que los israelitas, los judíos, vivieron 430 años en Egipto. Entonces, en la cultura del antiguo Egipto, especialmente de lo que llamamos en arqueología, en historia, el nuevo imperio, ha tenido una influencia máxima, importantísima, sobre las raíces del pueblo judío, que todavía no era un pueblo, era un clan de familias o una familia que después se dividió en tribus y de allá surgió el pueblo de Israel. Ujú, Aunque no eran originarios de allá, pero claro, entonces es importantísima la arqueología bíblica, no tanto para decir que la Biblia tenía razón, ujú, porque un creyente sabe que la Biblia tiene razón, ujú. y no para decir que la Biblia no tenía razón, como algunos dicen, no estudiando la arqueología, sino para iluminar
el texto bíblico y para nosotros los creyentes, a través de la humanidad del texto bíblico, los idiomas, las culturas, la arqueología, la geografía, la historia, podemos profundizar más en el mensaje divino que se reveló en un lenguaje humano. Ujú. Me viene en mente el misterio de la encarnación, ¿no? O sea, Dios se hizo hombre concreto, ¿no? O sea, vivió en un lugar específico, en un tiempo específico. Entonces quizás por eso también la arqueología tiene mucho que ver con la escritura y con nuestra fe. O sea, no es algo que creemos nada más una filosofía o algo en las nubes, digamos así, ¿no? Sino que podemos encontrar los lugares concretos donde Jesús caminó. Exactamente, o sea, exactamente como tú dices, pero hay que también entender que esta dinámica de la encarnación es una historia muy larga en toda la escritura. ¿En qué sentido? Que la encarnación de Dios para nosotros los cristianos es el culmen, pero de este descendimiento de Dios, ya Dios bajó ya en el Antiguo Testamento, porque en el momento en el cual llama a Abraham un hombre concreto, en un tiempo concreto, en un lugar concreto, ya Dios se revela, como decimos nosotros, a mí me gusta mucho esta expresión, que es también de Carmen Hernández, hace una irrupción en la historia, o sea, el Dios que no se puede circunscribir en algún lugar, que no se puede definir, se hace de alguna manera, cuando baja hacia el hombre, tiene que circunscribirse en un lugar, en un tiempo concreto, porque se revela, es de verdad Dios y se revela en un tiempo concreto. En relación a la arqueología, si me permite un momento, a mí me gusta decir una cosa, ¿no? Porque el libro del Eclesiástico tiene una frase maravillosa que dice: altura del cielo, anchura de la tierra, abismo y sabiduría, ¿quién los explorará? O sea, en este sentido es imposible investigar lo que en hebreo se llama la Jochumá o en griego la Sofía, la sabiduría de Dios. Pero, por otra parte, esta sabiduría inefable e inexplorable descendió por amor al hombre hacia el hombre. Ya en el Antiguo Testamento, y como tú has dicho muy bien, en la plenitud de los tiempos, en su plenitud, cuando el Logos, esta sabiduría infinita, se hizo carne, se hizo más y más historia y geografía. Y a mí me gusta decir una cosa, que ya es una cosa muy interesante. En hebreo hay una palabra, un término, que se utiliza muchísimo en el Antiguo Testamento, que es el término olam. Es muy interesante porque olam en hebreo quiere decir mundo, universo, o sea, una dimensión espacial, pero también siglo, una dimensión espacial. Eso es muy interesante porque pienso que no es casualidad que Albert Einstein, que formuló la teoría de la relatividad, que unía definitivamente el espacio y el tiempo, fuera judío. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que para entrar en esta imperscrutable dimensión divina hay que pasar por la dimensión humana. Por ejemplo, San Pablo dice que Cristo habita en vuestros corazones por la fe, para que comprendáis con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Son dimensiones divinas, pero las dimensiones humanas, espacio-tiempo, entonces podemos decir la longitud, la anchura, la altura, nos ayuda a entrar en las dimensiones divinas, que son, claro, inexplorables, pero cuando Dios se revela se pueden explorar. Y yo quiero añadir, como estamos haciendo, estamos tocando este tema de la arqueología, también la profundidad. Y a mí me gusta pensar que hay una profundidad, o sea, bajo la tierra, como Dios se hizo humus, en latín quiere decir tierra, humilde viene de humus, de tierra, se humilló. Entonces nosotros podemos también, en la profundidad de la tierra, surgen restos arqueológicos y textos que nos ayudan a iluminar la revelación divina. Es toda una aventura como ser Dios, no solamente intelectualmente, sino también a través de la humanidad en la cual se reveló. Entonces, digamos que alguien en estos momentos se encuentra buscando a Dios y no sabe dónde empezar. Alguien tal vez que esté viendo este video haya buscado no sé, evidencias de Dios en el mundo, del mundo arqueológico. ¿Piensas que esto le podría ayudar, ver los restos arqueológicos?
Yo pienso seguramente, o sea, hay que entender una cosa, Dios se puede conocer en dos maneras principales, ¿no? A través de la naturaleza, eso es muy importante, porque hay una manifestación de Dios a través de la naturaleza humana, en la creación. Entonces también en el hombre. Cada ciencia y varios científicos llegaron a Dios a pesar de la revelación, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay un famoso científico que estudiando las cucarachas Mm. y viendo cuántas especies de cucarachas hay, qué maravilla que es la naturaleza, qué orden que hay, a pesar, claro, también de los desórdenes que también tienen una respuesta, pero, Ujú. o sea, la belleza, o sea, entonces todo lo que es eminentemente científico, según la razón, Ujú. no es contra de Dios, es precisamente llegar a Dios, se puede llegar a Dios a través de la naturaleza. Claro, siempre de una manera oscura, por eso necesitamos la segunda manera, que es más segura y es maravillosa, que es la revelación. Pero, por ejemplo, en esta primera parte quiero añadir una cosa, que a través de la naturaleza, de la razón, es muy interesante. Por ejemplo, si nosotros estudiamos las antiguas culturas, como por ejemplo la cultura egipcia, Ujú. se puede conocer muchas cosas del hombre, de la naturaleza del hombre. Por ejemplo, ellos tenían una, una certeza que no todo puede terminar con la corrupción. Hicieron todo un sistema Ujú. de momificación, de ritos, para intentar en alguna manera decir que no todo puede finir con la muerte. Esto está escrito en el hombre, entonces claro que puede ayudar. Claramente, si tengo que dar un consejo, la revelación es la vía más segura. ¿Qué es la revelación? Nosotros sabemos que somos salvados por medio de la predicación, del escucha, de la predicación del querigma, o sea, del anuncio de la buena nueva. Ujú. Entonces, esto ya lo decía Platón, ¿eh? Platón decía que podemos llegar a una iluminación sobre la realidad del hombre, del cosmos, de Dios, pero si, esto lo dice Platón en el Fedón, si nosotros podemos beneficiar de una revelación, esto sería todo más rápido y más clara esta iluminación. Ujú. Porque el hombre no es solamente razón, no es solamente... Entonces hay algo más de lo que nosotros podemos ver, hay algo más allá del visible. Ujú. Y entonces esto no es siempre claro, límpido en nuestra vida, por muchas razones que ahora sería largo decir, Ujú. pero entonces cuando Dios se revela, o sea, pero eso es siempre conforme a la razón, es razonable, porque Dios, el mismo Dios que creó el mundo, Ujú. la belleza que hay en el mundo, el mismo Dios se reveló. Entonces es el mismo Dios. Entonces, escrutar más en los misterios de Dios nos ayuda a entender más, a escrutar más Ujú. en los misterios de la naturaleza, del cosmos. Y sondear los misterios del cosmos nos puede ayudar, siempre nosotros los creyentes creemos con la ayuda de Dios, a llegar de alguna manera a Dios. Albert Einstein decía que la ciencia es la escala de Jacob, ¿no? Ujú. La escala de Jacob que nos abre el cielo de alguna manera, Ujú. aunque él sabía que el hombre no puede conocer todo, pero es una vía también, de alguna manera para llegar a Dios. Entonces también la arqueología sin duda. Ujú. En el Atlante bíblico mencionas sobre el Génesis, ¿no? Se habla sobre el Génesis, donde el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo difícil, ¿no? En el exilio. ¿Es esta revelación del Génesis algo que puede iluminar ahora, que nos puede iluminar ahora? Tal vez a alguien que esté buscando a Dios y cómo esta revelación del Génesis puede ayudarle, porque alguien puede decir, pues es una narración más entre muchas de cómo Dios creó el mundo, ¿no? Los egipcios tienen su versión, no sé, los griegos tienen su versión. Esta es la versión judío-cristiana. ¿Qué, qué le podrías decir a alguien que a lo mejor dude de esta revelación escrita en el Génesis? Y entonces, si yo puedo decir esto, tengo que precisar algo muy importante.
hay una distinción muy importante en el libro de la Génesis, que hacemos especialmente nosotros los católicos. O sea que los primeros 11 capítulos de la Génesis no son históricos en sus detalles, sino que tienen una verdad histórica y podemos decir más histórica, metahistórica, profunda, ontológica, o sea, de la esencia del hombre y del cosmos. Desde el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, esto es histórico. O sea, la llamada a Abraham es un personaje histórico y de verdad Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le abrió horizontes inmensos, caminos maravillosos. Pero, cuidado, que la Biblia no es pura historia, no es una crónica. Antes de todo, nosotros sabemos también en estos días de propaganda, de guerra, sin entrar en qué propaganda, pero sabemos que cada crónica siempre cada manera de describir los acontecimientos, siempre hay una interpretación, Sí, siempre. sí, sí. No existe una pura crónica, una pura historia. Esto es un mito. Pero en la escritura hay que entender que la escritura es un anuncio de salvación. Entonces es siempre verdadera historia, pero siempre podemos decir querigma, o sea, anuncio de una experiencia de Dios. Esas cosas son tan unidas que no tiene sentido, o sea, intentar separar estas dos realidades. ¿Por qué digo esto? Porque claramente si se lee la Génesis sin fe, es muy difícil. O sea, la Génesis se puede hacer, que es algo literario, maravilloso, tiene un mensaje universal sin duda, pero, o sea, esta es la Biblia, toda la Biblia, también el libro de la Génesis, es el fruto de una verdadera experiencia de Dios. O sea, antes no hay el escrito. Nosotros no creemos que la Biblia bajó del cielo en el sentido que es una palabra que bajó directamente del cielo, sino que antes, en este caso, el pueblo de Israel hizo una experiencia de un Dios de amor que lo liberó del Egipto, que hizo una historia de amor, y después, reflexionando esta experiencia, entonces obró una relectura de los acontecimientos. O sea, toda la Biblia es una relectura de sí mismo a la luz de la fe, de esta experiencia impresionante de Dios, un pueblo o personas que han experimentado la vocación, la llamada de Dios, y la irrupción de Dios en la historia. Esto es importantísimo. La primera cosa que tengo que decir es que es muy difícil interpretar la Biblia de manera adecuada si no la leemos, como dice el Concilio Vaticano II, la de Verbo, en la Dei Verbum, en el mismo espíritu en el cual fue escrita. O sea, la Biblia es un escrito de fe, escrito, o sea, un resultado de la fe de un pueblo que se desarrolló en la fe de un pueblo. O sea, antes de la escritura está la tradición, la interpretación de este acontecimiento, la celebración de este acontecimiento, la liturgia. Eso es muy importante. Claramente lo que puedo decir a una persona que no cree es que, por ejemplo, los primeros 11 capítulos de la Génesis, claro, si uno tiene una formación de catecismo de primera comunión, claro, nos han enseñado bien la Biblia, pero parece un cuentito, ¿no? Una fábula, pero es profundísima, es muy existencial la Biblia, desde la primera página. Por ejemplo, pensamos al pecado original, que parece como un cuentito, ¿no? Ma ¿cómo? ¿Qué pecado original? Es muy profundo, o sea, porque el pecado original no es solamente en la Biblia el pecado de Adán y Eva, que es profundísimo, o sea, el querer ser como Dios, sino, por ejemplo, Caín y Abel. Caín y Abel, el primer hermano de la historia, es un fratricida. Eso es impresionante, o sea, el pecado original no es solamente ser como Dios, sino también la división que experimentamos cada día con nuestros hermanos, hermanas, también con la gente que queremos. Imaginamos con la gente que no queremos, ¿no? La torre de Babel, ¿no? O sea, el deseo de construir una ciudad que llegue hasta el cielo, perfecta, pero sin Dios, y oprimiendo a los pobres, o sea, como esclavos, y hablar un único idioma, o sea, buscar esta comunión que está escrita en nuestro más profundo, pero con nuestros esfuerzos, a pesar de todo, a pesar de Dios y de los otros. Estas son cosas que están delante de nuestros ojos. Entonces esto, pero no son solamente mitos,
porque también los mitos de algunas culturas, los textos religiosos son interesantísimos, Sí. algunos mitos griegos, egipcios, asirios, pero ¿por qué no son solamente mitos? Porque, porque son el resultado de una experiencia de fe. Por ejemplo, ¿no? El hecho que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, o sea, lejos de Dios. Israel lo experimentó concretamente, porque después de la llamada maravillosa de Dios experimentaron muchas veces sus infidelidades, los israelitas, sus infidelidades y, por ejemplo, el exilio de Dios, no solamente de la tierra, no material, sino de Dios, del templo, de la presencia de Dios. Entonces esa es una verdad no solamente histórica, yo digo más que histórica. Aunque los detalles no son históricos. ¿Por qué no son históricos? Porque, por ejemplo, en estos primeros capítulos de la Génesis se dice que los ángeles se fueron con las hijas de los hombres, ¿no? Una cosa muy rara. Pero entonces no son los detalles, pero la verdad es histórica y más histórica. ¿Por qué? Porque la experimentamos nosotros hoy, por ejemplo, la división entre los hermanos, entre nosotros y Dios, la disarmonía que está en el cosmos, en el mundo, también causa de nuestros pecados, ¿no? Ujú, Entonces lo experimentamos en cada generación ujú. y se puede releer, o sea, hay como un círculo hermenéutico entre nuestra vida y estos capítulos de la Génesis que son maravillosos porque más experimentamos y más podemos entender todo esto. O sea, Y todo esto se rescata con la llamada de Abraham, o sea, Dios no deja el hombre a su pecado, a su infidelidad, a su falta de comunión, a su sueño megalómano de hacer una ciudad que llegue hasta el cielo, sino que baja. Es verdad que hay una corrección de Dios, pero con amor. Dios después baja, hace irrupción en la historia para llamar a este hombre, a esta mujer, a este pueblo que se ha alejado de Dios. ujú. O sea que leyendo la escritura, especialmente, bueno, cualquier parte de la escritura, pero especialmente el Génesis, podemos ver nuestra propia historia, lo que estás diciendo, ¿no? Em, Tal vez ayudaría un poco también saber cómo se formó el Génesis. Yo sé que lo hablas un poco aquí en el libro, pero si podrías resumir un poco qué es lo que estaba sucediendo cuando el Génesis se estaba formando, cuando esta revelación estaba sucediendo, o cómo se formó. Eso es muy difícil contestar esta pregunta porque la verdad hay muchas teorías, pero no sabemos exactamente. No sabemos por qué, porque hay que entender que no tenemos textos en hebreo de este tiempo, tenemos otros textos, tenemos inscripciones, tenemos muchísimos textos extra bíblicos que son interesantísimos. Ujú, Entonces es muy difícil también una datación del libro de la Génesis. Hoy se coloca en el exilio o muchos también después del exilio. ujú. Pero la verdad que es muy difícil. Pero sí, lo que puedo decir es que, o sea, estos padres, Sí. por ejemplo, los patriarcas, porque el libro de la Génesis habla del Bereshit, o sea, de lo que pasó Ujú, en principio de la creación, pero también de Israel. O sea, son los Toledot, decimos en hebreo, o sea, las generaciones, el libro de las generaciones, del principio en el sentido de las generaciones. Entonces, el pueblo de Israel ha tenido historias de estos patriarcas, de estos padres, porque en la antigüedad esto era muy importante. Un clan, ¿no? Un pueblo, se definía a partir de sus antepasados, del capostipite, decimos en italiano, no sé cómo se dice en español, del patriarca, ¿no? Como se dice en griego, del protopater, o sea, el primer padre. Y madres también, cuidado, que no es un discurso machista, porque Ya, en la Biblia se da grandísima importancia también a las madres de Israel. Hay 3 patriarcas y 4 matriarcas. interesante. Israel, y se da mucha importancia también a las mujeres. Y entonces estos padres y estas madres, estos antepasados, claro, estas historias fueron releídas de generación en generación. Y esto no quiere decir que es una falta de historicidad, tenemos que entenderlo. ¿Por qué?
hago un ejemplo, ¿no? Yo de este encuentro contigo me puedo acordar que tú tenías a tu lado una cruz pequeña que era de plata, y después una lámpara al lado que hacía una... Esto es perfecto, este cuento histórico, pero da de verdad, o sea, exprime la verdad de nuestro encuentro. No, porque es mucho más. Un encuentro entre hombres, entre los hombres es mucho más, es el rostro, por ejemplo, tu rostro, que veo tu rostro, te veo contento, te veo alegre. Y a lo mejor repensando este encuentro o reescuchando esta entrevista, yo voy a valorizar elementos, cosas que a lo mejor yo pienso Dios nos ha inspirado, espero, uno que no cree, o sea, pero quiero decir que muchas veces, estando más lejos del acontecimiento, no quiere decir que, claro, a lo mejor no me acuerdo todos los detalles, no me acuerdo el color del manto de Cristo en tu icono que tiene allá detrás, pero a lo mejor puedo profundizar más en la verdad histórica de este encuentro, aunque puede pasar 1 año, 2 años, 30 años. Fíjate, por ejemplo, si a ti te hace, que quiero so, no, prefiero yo que soy más viejo, me hacen santo, cosa imposible, pero muero mártir y me hacen santo. Tú te acordarás en aquella entrevista ya Sí. habló que a lo mejor era un santo, un mártir, y vas a entender más, a lo mejor después de 20 años, de 30 años, de 40 años. Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Entonces, cuando digo relectura, no es un ataque a la historicidad, puede ser todo lo contrario. Entonces, estas historias del libro de la Génesis son esta maravilla de la experiencia de Dios que hicieron estos patriarcas, que después que engendró una descendencia, porque no tenemos que olvidar que las 4 madres de Israel eran todas estériles. O sea que Israel de verdad, este pueblo de Dios, viene de cero, del nada, de la esterilidad, del nada del hombre, del todo de Dios. Y entonces, releyendo su historia, propia historia, a la luz de esos patriarcas y matriarcas, entonces entendían más de sus orígenes. Entonces es esta maravilla de una historia, de la experiencia de Dios en los patriarcas, en las matriarcas o en la creación, en los orígenes, que sigue hoy, porque hay una creación dinámica, continua, cada día es una acción de Dios hoy, no solo en el pueblo de Israel, sino también en nosotros, que somos también hijos en la fe de esos patriarcas y matriarcas. ¿Se sabe si estas historias o estos relatos se contaban en una liturgia o era, digamos, no sé, yo le pregunto a mi papá, oye, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo es que se daban estos relatos? ¿Eran relatos que se daban oficiales o relatos que se daban, no sé, extraoficiales? Como un padre le cuenta a su hijo lo que sucedió y por qué están viviendo lo que están viviendo. ¿Se sabe algo de esto? Las dos cosas, en el sentido que hay siempre un ámbito familiar o clánico de todas estas historias, de esos relatos, pero también se nota en el libro de la Génesis ya que hay algo de litúrgico, ¿no? Por ejemplo, hay anotaciones que hace el autor, Por ejemplo, en el caso después de la lucha de Jacob, ¿no? Con este misterioso personaje, con este ángel, se dice, por eso hoy nosotros no comemos el hierro, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque, o sea, todo lo que vivimos en la liturgia o en nuestra vida tiene su origen allá. Entonces, claramente hay ya un ambiente litúrgico también, un ambiente se nota familiar de relatos que se pasaban de generación en generación en las familias, en el clan, pero también en la liturgia, porque por ejemplo, el primer capítulo de la Génesis es como toda una liturgia, ¿no? Los 7 días de la creación, porque Dios va separando, y después hay el culmen de la creación. ¿Cuál es el culmen de la creación? No es la creación del hombre, yo digo, no, broma, es la creación de la mujer. Sí. Porque es la última. No. Y después de la mujer hay el sábado, que es el día santo, o sea, del hombre y de la mujer, que son iconos de Dios. Son iconos de Dios. Son la máxima icona en el mundo. Todo el mundo, el cosmos es icónico de Dios, es una manifestación de Dios. Pero
el icono por excelencia de Dios son el hombre y la mujer, juntos, la unión. O sea, ya hay una unión que es también trinitaria, la comunión entre hombre y mujer es icono de Dios, ya en el libro de la Génesis. Pero el sábado es el fulmen. Entonces ya hay un ambiente litúrgico. El sábado es el día de la liturgia, es el día santo. Van separando y se consagra el sábado. Entonces claramente hay un poco... O sea, hay que entender que la Biblia es una síntesis de todo. Una síntesis de familia, pueblo, sociedad, de liturgia, de tradición de este pueblo. Entonces, las dos dimensiones fundamentales para entender la Biblia son la tradición y la liturgia. La tradición del pueblo, esta lectura de que hemos hablado, y la liturgia, la celebración de estos acontecimientos que se narraban en los relatos oralmente. Entonces, tradición oral y liturgia son dimensiones irrenunciables, o sea, no se puede interpretar la Sagrada Escritura sin la tradición y la liturgia. Ahora que estabas hablando de la creación del hombre y la mujer, me hizo pensar, creo que Dios estaba practicando cuando hizo el hombre porque nos hizo más bruto y ya le salió mejor, con la mujer ya hizo... Sí. Yo digo siempre que la Biblia no es machista. Parece algunas veces machista. Por ejemplo, yo digo siempre, no en broma, ¿sabes? El Génesis capítulo 3, que la mujer, Eva, es ocasión de pecado porque da el fruto. Entonces... y todo esto, pero yo digo siempre, sí, esto es verdad a la apariencia, porque es verdad que la mujer fue ocasión de pecado, pero yo digo siempre, para engañar la mujer se necesitó la serpiente, que nosotros interpretamos como el demonio, o sea, la más astuta entre los animales. Para engañar el hombre fue suficiente la mujer. Porque el hombre es más... es más... Es cierto, es cierto. Bueno, me han contado, no sé de eso. Ok, entonces mencionabas ahora que la escritura tiene este aspecto litúrgico, ¿no? Alguien podría decir, bueno, cuando yo voy a misa y escucho las lecturas, me aburro, no entiendo. No, ¿por qué leerlas ¿por qué la escritura es también importante leerla en una liturgia? Y como alguien que va a misa y que tal vez se aburre, ¿qué le podrías decir a esa persona? ¿Cómo hacer que esa escritura sea más, se pueda saborear mejor o se pueda entender mejor? Yo no pienso que la gente o sea, que piensa que las lecturas son aburridas. Aburridas. Lo digo porque... No, espera, no, tiene razón, lo que está diciendo tiene razón. Ahora voy a decirte una cosa, o sea, yo pienso más que la gente tiene dificultad a escuchar la palabra, sí, por muchas razones, porque no es iniciada. Es aburrido algunas veces o muchas, no sé, esto dependiendo de la... lo que es aburrido muchas veces es la humildad del sacerdote, ¿no? Más, porque las lecturas también son breves, o sea, duran poco. Pero es difícil, sí, esto sí, tiene razón. O sea, porque es aburrido, porque es entiende, no le dice nada a la palabra o no la escucha esta palabra, porque Dios se reveló a través de la palabra, ¿no? Shema Israel, de la escucha. Esto es algo muy débil, porque normalmente nosotros no escuchamos mucho a los otros. Entonces es difícil escuchar. Entonces, en este sentido, sí, yo pienso que se necesita una iniciación y nuestra absolutamente llamada y vocación en esta generación es ayudar a la gente que quiera a tener una seria iniciación a la escritura, que pueda verdaderamente ver que la escritura es algo maravilloso, que es muy existencial, que habla de nuestra vida. Los judíos dicen que la Sagrada Escritura es como el vino, ¿no? Si uno empieza a beber vino, le parece que no hay ninguna distinción, y también le gusta al comienzo, ¿no? A la primera vez, y no hace ninguna distinción entre los vinos, pero si uno gusta después, o sea, puede gustar los diferentes gustos, los diferentes gustos. Entonces, cuando uno ha iniciado la Sagrada Escritura, normalmente esta escritura abre sus tesoros inmensos, se necesita paciencia y sobre todo ser iniciado.
Ujú, ujú. Ok, sí, sí, es cierto. Alguien hace poco me contaba de los vinos que tomaba, le decían, este vino es el mejor, este es el vino, y lo tomaba y no. Y fue justo, creo que fue a Italia, fue un par de semanas a Italia, dijo, voy a tomar solo vino. Y cuando regresó a California, ya sintió que todos los vinos le empezó a gustar y a encontrar las diferencias de vino en vino. Entonces, es cierto, ayuda mucho esa analogía. Algo más que mencionabas en el libro era sobre Jerusalén y el misterio pascual. Hay un capítulo que habla sobre eso. ¿Qué relación hay entre Jerusalén, la Tierra Santa y el misterio pascual? ¿A qué se refiere? Es una relación esencial porque Jerusalén, desde los tiempos antiguos, o sea, sobre todo con el templo de Jerusalén, es considerada la puerta del cielo. O sea, es el sueño de Jacob en Betel. Nosotros sabemos que Betel también es un lugar geográfico, pero la tradición judía interpretó Betel literalmente, en hebreo quiere decir casa de Dios. Entonces, según la tradición judía antigua, esa es una tradición muy antigua, el templo era la casa de Dios, la puerta del cielo, porque en aquel sueño después, al final, Jacob dice, este lugar es verdaderamente terrible, es la puerta del cielo. Entonces, el templo con el santo de los santos, que es la morada de Dios, es la conexión entre cielo y tierra, porque es el lugar donde Dios, que no se puede circunscribir, del cual no se puede hacer una imagen, pero, eh, o sea, rellena este santo de los santos. Entonces es la puerta del cielo. Claramente esto es fundamental para el misterio pascual, porque la cruz de Jesucristo es la escalera de Jacob. La escalera de Jacob precisamente esta llave que abre el cielo. Entonces, en el misterio pascual, que es pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo y bajada del Espíritu Santo y don del Espíritu Santo, ese es el misterio pascual, o sea, se cumple todo el misterio de Jerusalén, de esta ciudad llena de conflictos hasta ahora, de guerras, de crisis, de divisiones, pero elegida por Dios, donde se ve bien este misterio de oscuridad, de cruz, pero en el mismo tiempo de resurrección, de posibilidad para el hombre de acceder a la Jerusalén celestial. Por eso, por ejemplo, a la muerte de Cristo se rasga, ¿no?, el velo del Santo de los Santos, porque nadie podía entrar en el Santo de los Santos, solamente el sacerdote una vez al año, a nombre de todo Israel, el sumo sacerdote, a nombre de Israel y de toda la humanidad. Entonces, este rasgo del velo del Santo de los Santos no es una maldición hacia el pueblo judío, como a decir ahora voy a destruir el templo, sino más de esto. Lo dice la carta a los hebreos, es el verdadero santo de los santos, del cual el santo de los santos era una imagen, que es el cielo, que se abre ahora. Ahora nosotros, en la cruz gloriosa de Cristo, en su misterio pascual, tenemos, dice el autor de la carta a los hebreos, podemos decir una autopista, no dice así claramente, pero tenemos acceso a esta gracia eterna. O sea, para nosotros cada día es Yom Kippur, el día de la expiación. Este día, el único día en el año en el cual el sumo sacerdote y él solo podía entrar en el Santo de los Santos. Nosotros tenemos esta posibilidad en Jesucristo, en su cruz, en su misterio pascual, de acceder al verdadero tesoro, que es la Santísima Trinidad, que son las entrañas de Dios. Oh, hay muchas imágenes con el cual podemos expresar esto. En una entrevista que escuché que participaste, mencionabas algo que una vez un profesor tuyo compartía. Y estoy tratando de buscar aquí lo que decía tu profesor, pero era algo, sí, que decía, Terra Santa e Aqua Santa sempre fango fane. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este profesor que fue el director de mi tesis, que ahora, claro, murió algunos años, esperemos, como yo creo, está en el cielo porque era un hombre de Dios, Frederick Mans, un franciscano,
experto de judaísmo y trasfondo del Nuevo Testamento. Yo soy muy agradecido a él. Él decía, pero pienso que es una frase que dicen varios franciscanos aquí, decía, Tierra Santa y Agua Santa siempre hacen barro. ¿En qué sentido? En el sentido que algunos, ¿no? Especialmente los no creyentes, ¿no? Dicen, pero como Tierra Santa. Esta es la Tierra Santa, es un oxímoro, o sea, una contradicción. Santa y esta tierra es santa con todo lo que pasa aquí. Esta no para nada es Tierra Santa. Y es así. Eso es el misterio de Dios que va al encuentro del hombre, de esta Jerusalén concreta, de esta tierra concreta. O sea, él decía, no, sí es verdad, Tierra Santa, Agua Santa, pero después juntos siempre hacen barro, en el sentido que aquí se toca la humanidad del pecado también del hombre, ¿no? Porque Jerusalén es el centro del mundo. Es un centro también estratégico y todo. Entonces, decía ya San Gregorio de Niza, niceno, gran padre de la iglesia, que se fue peregrinación a Jerusalén, casi se escandalizó. Y dice, lo escribe, no hay pecado que yo, ni corrupción que yo no he visto en Jerusalén. No es que se escandalizó, pero habló de esta humanidad, ¿no? Sí. Pero es exactamente esta tierra llena de barro, llena de polvo, de piedras, entonces de nuestros pecados, infidelidades, porque el Antiguo Testamento dice que los pecados de Israel o del hombre contaminan la tierra. Sí. Y lo vemos esto. Pero es esta tierra contaminada desde el comienzo con la sangre de Abel que es elegida por Dios para ser una tierra, como dice el libro del rey de Isaías, casada, como se dice, sposata, ¿no? Ahora tu tierra será esposada. Cioè Dios esposó esta tierra concreta. Sí, es impresionante. Yo entiendo que sea escandaloso. Claro, Dios no quiere el pecado, pero sí quiere al pecador. Entonces, tenemos que entender que hay que entender que la palabra santo no es sin pecado. El santo es un pecador que fue salvado por Dios. Y esta tierra también fue salvada y puede ser salvada por Dios. Y por eso es santo, porque aquí se revela el santo que quiere de verdad santificarnos, o sea, hacernos convertir, que podemos de verdad dejar nuestros pecados, nuestros rancores, nuestro odio, que es muy palpable aquí, desgraciadamente, en Jerusalén y en Tierra Santa. Alguien también podría decir, bueno, ¿por qué Dios ha querido salvarnos a través de la cruz? ¿No? Mencionabas hace poco que también esto es un escándalo, ¿no? Es decir, bueno, alguien va a Tierra Santa o alguien ve las noticias y dice, bueno, de santo ahí no hay mucho, parece, ¿no? Alguien también podría pensar, leyendo la Escritura, decir, bueno, ¿cómo es que el Señor quiere salvarme a través de la cruz, a través del sufrimiento? ¿Cómo se reconcilia esto? ¿Cómo se puede entender esto? Esta pregunta es muy difícil porque no lo sé. No lo sé yo tampoco. O sea, lo que sé es una cosa, no se pueden dar respuestas muy fáciles a los sufrimientos y a la cruz de los otros, porque la cruz, el misterio del sufrimiento es siempre un misterio. Esta es la primera pregunta. Cuando los amigos de Job, en el libro de Job, intentan explicarle racionalmente o explicarle el sufrimiento solo como consecuencia de los pecados, y quieren ser abogados de Dios, Dios les reprocha, porque esta no se puede dar respuestas al sufrimiento, ni se puede decir ánimo, smile, be happy, don't worry, be happy. Después está el paraíso, entonces bueno, ahora estás sufriendo un cáncer terrible, pero ánimo que después hay el cielo, ¿no? Claro, eso es verdad, pero no se puede explicar así, no funciona la cosa. Pero a mí me gusta una cosa, que aunque el misterio de la cruz sea un misterio, pero es razonable. Y a los filósofos no cristianos llegaron a esto. Por ejemplo, Platón en La República dice, en el texto, en su libro de La República, dice, si hay un justo en la ciudad, tiene que ser puesto a prueba. Tiene que ser despreciado, dishonorado. Lo torturarán. Lo pondrán en un palo que se puede tratar. Lo crucificarán. ¿Por qué? No porque ese es masoquista. Él dice, Platón, desde la razón, porque es un filósofo, porque su justicia tiene que ser puesta a prueba.
porque si no, no se sabe si es justo para el honor, para recibir honor de la ciudad o de la gente, o también para decir yo soy un justo por soberbia. O sea, quiere decir para que sea manifiesto que su justicia sea gratuita, porque la cosa más santa de la santidad de Dios y del hombre es la gratuidad, porque en el mundo no hay nada gratis. Cuando vivimos en el supermercado, esto es gratis, pensamos que hay una trampa aquí, ¿no? Seguramente, porque la gratuidad, si queremos ver un santo, o sea, ama gratuitamente, es gratuito, como es una imagen, o sea, es un fruto del amor de Dios que es totalmente gratuito, porque Dios ama a los desagradecidos y a los pecadores, es el único. Entonces, dice esto también, por ejemplo, un filósofo judío más moderno, contemporáneo, Franz Rosenzweig, en La Estrella de la Redención, él dice una cosa maravillosa, un poquito escandalosa, dice que Dios no solo tiene que poner a prueba al hombre, sino que tal vez tiene que dañarlo, hacerle algo. Claro, Dios no quiere el mal, pero una prueba muy seria. ¿Por qué? Para que el hombre descubra si quiere a Dios, si cree en Dios solo por un business, o sea, yo soy religioso, pero después, Dios, ayúdame, ¿no? Yo me voy a la misa, hago esta peregrinación a Guadalupe, todo, pero después, por favor, ayúdame, dame dinero o cura a mi hijo, ayúdame, cambia a mi mujer o a mi esposo, por favor, ¿no? O si nosotros creemos en Dios gratuitamente, se lo amamos porque amar para amar y a los otros y a los demás gratuitamente. Entonces es un misterio el sufrimiento, pero en ese sufrimiento, paradoxalmente, también un gran sufrimiento, puede de verdad, se puede manifestar quién es el hombre, si el hombre de verdad puede amar y creer gratuitamente, sin como hace Dios. Entonces, cuando un hombre sufre, vive este misterio también muchas veces terrible, grande de sufrimiento, pero puede hacerlo de verdad con gratuidad, entonces allá está la gloria de Dios. Interesante porque nosotros los cristianos, ¿no? Creemos que al final ese es nuestro destino, ser como Dios, ¿no? O sea, tener el espíritu de Cristo, amar como Cristo. Entonces, en ese sentido, la cruz es esencial, ¿no? El sufrimiento es esencial para poner a prueba si de verdad tenemos este espíritu, si hemos llegado a ser como Dios, ¿no? Interesante. También has escrito un libro, me parece, ¿no? Hace poco, que habla del sufrimiento, ¿no? ¿Cómo se llama? Que va a salir en español, por eso no quiero dar respuestas, porque en este libro precisamente profundizamos en esto. Se intitula en italiano Nella tempesta Dio. No sé cómo lo van a traducir en español, pienso en La tempestad de Dios, que es un diálogo entre Biblia y filosofía, y hablamos precisamente empezando con el libro de Job, y también lo escribí junto a un filósofo, Francesco Paolo Ciglia, y ahora va a salir por la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, más adelante, en algunos meses, espero. Bueno, ya cuando salga, espero que podamos hablar un poco sobre él. Rápidamente también, porque no quiero tomar mucho tiempo, pero sí me interesaba saber cuál ha sido el descubrimiento arqueológico que te ha impactado más hasta ahora. Bien, es difícil decir esto porque hay muchísimos que están estudiando más y más, pero quiero decir, el otro día visité la piscina de Siloé en Jerusalén. Y es impresionante desde muchísimos puntos de vista, ante de todo para la arqueología y la tradición cristiana, judía y cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos dónde estaba la piscina de Siloé. La tradición cristiana guardó este lugar y construyó una iglesia bizantina, pero nosotros, yo me acuerdo cuando visité también aquí, hace más de 20 años, la Tierra Santa, no era la primera vez que venía, pero todavía se veía
la piscina, que no se notaba la piscina, no había una piscina, había un poquito de agua, pero decían que era allá. Cuando hace 15, 10 años empezaron las excavaciones de la piscina de Siloé, encontraron la piscina herodiana en el mismo sitio. O sea, quiero decir que muchas veces las tradiciones, aunque sean bizantinas del tercer, cuarto siglo, en muchos casos hay que considerar, o sea, los primeros judíos cristianos y después sus heredes, que fueron los bizantinos, aunque han tenido algunas veces conflictos con los judíos cristianos, pero los primeros cristianos quisieron guardar los lugares, porque el lugar no es esencial por nuestra fe, dice Jesucristo, la samaritana, ¿no? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, y no en un lugar, en el monte Garizim o en Jerusalén. Entonces no es esencial el lugar, pero es importante, porque después de la resurrección dicen los ángeles a las mujeres y a todos nosotros, venid a ver el lugar donde fue sepultado Cristo. Entonces es un comando de Cristo, de los ángeles y después de Cristo, ¿no? De ir al lugar. Entonces los lugares tienen su importancia, aunque no son esenciales. Entonces, eso, y después es impresionante lo que encontraron, o sea, una piscina que para nosotros es un lugar santo porque allá pasó el milagro del ciego, ¿no? Desde el nacimiento, que eso también San Juan escoge solamente algunos milagros, que no llama milagros sino signos, porque son reveladores del Padre. Y allá se ve como este milagro de la piscina de Siloé, ahora estamos en tiempo de Cuaresma también, que es un tiempo bautismal, es un camino desde arriba, desde el templo de Jerusalén hacia, o sea, un descendimiento hacia la piscina bautismal. Es una iluminación. Los primeros cristianos llamaban el bautismo iluminación. Entonces se lava y ve ya hay el bautismo, ¿no? Que es maravilloso. Y encontraron también la escalera de 12 metros que todavía la están excavando. 12 metros, fijaos, una escalera que era muy importante en la tradición judía en la fiesta de Sukkot, porque se hacía una procesión, se tomaba el agua desde la fuente de Jerusalén, la fuente del Gijón, la piscina de Siloé, y se llevaba en procesión con gran gozo y alegría hasta el templo de Jerusalén. Y en uno de estos días Jesucristo dice, todo lo que tienen sed, que vengan a mí, como dice la Escritura, que en mí ríos de agua viva brotarán de su seno, ¿no? Y entonces se ve esta escalera de 12 metros, que es la escalera que seguramente Jesucristo, los apóstoles, la Virgen María, San José, muchas veces ha caminado en esta escalera. Y generaciones de apóstoles, de peregrinos. Entonces es un descubrimiento que todavía están excavando porque no han terminado de hacer excavaciones en esta área. Es una reliquia. Eso es una, o sea, Es una reliquia, es una reliquia, es una reliquia. Decía un patriarca de Eutiquio, decía que es un libro en árabe sobre los lugares santos, dice que prácticamente la Tierra Santa es todo un santuario a cielo abierto, que Jesucristo nos dejó sus reliquias también en los lugares. Las primeras reliquias son los lugares santos. Claro que las huellas de Cristo siempre son invisibles, ¿eh? No es que se pueda reencerrar Dios en una tierra, en un lugar concreto, ¿no? Siempre los padres lo han dicho, como ya he dicho al comienzo, pero es verdad que los lugares ayudan a entender el Evangelio y hay también una gracia especial en los lugares. Hay un poder de los lugares, porque los lugares también pueden ser lugares de mal. Por ejemplo, si entramos en un sanatorio, en un manicomio, ¿no? Donde tenían a lo mejor trataban males a las personas que tenían problemas psiquiátricos. Esto se nota cuando uno entra, o sea, hay algo allá de gente que ha sufrido y ha sido víctima de injusticia, de violencia. Los lugares son importantes. Nosotros tenemos una relación con la naturaleza, con el cosmos, con los lugares. No es que los lugares sean. Y también como creyentes sabemos que los lugares pueden ser lugares del demonio o lugares santos que han sido rescatados. Hay una conexión entre el hombre, la mujer, o sea, los hombres y los lugares.
Por eso se habla en la iglesia, también Papa Francisco habla mucho de la ecología integral. O sea, no es solamente la ecología de ser ecologista, sino que el hombre influye, esto ya lo hablaba San Juan Pablo II, los pontífices antes también. Entonces los lugares santos donde han ocurrido los lugares de salvación, donde ha pasado Jesucristo y los santos y los ángeles tienen un poder. Claro que es relacionado a nuestra fe, no en sí mismo, no son lugares mágicos que tocamos, pero nos ayudan en la fe y hay una gracia también. Y visitándolos con devoción, con unción, rezando, escrutando la palabra en los lugares santos, entonces podemos revivir este acontecimiento que hoy es actual y se actualiza en nuestra vida concreta si lo acogemos, si acogemos Dios en nuestra vida. ¿Por qué crees que estos lugares tienen tanta influencia en la gente que los visita? ¿Será por la fe con la que van o será que algo les llama cuando uno visita? Bueno, hay varias razones. La primera razón es en la peregrinación en sí misma. La peregrinación siempre ayuda. También a nivel humano, ¿no? Ahora hay muchos libros sobre el Camino de Santiago, muchos también, gente que no cree, hace el Camino de Santiago y se queda impresionadísima, porque ya moverse, porque la verdad del uomo es ser homo viator, o sea, cada hombre, la esencia del hombre es ser itinerante, o sea, de no vivir instalado, burguese. Esto es a nivel de la naturaleza. Aquí vemos bien en la relación entre naturaleza y revelación. Después, en esta peregrinación sabemos que estamos en una peregrinación hasta la muerte, la vida eterna. Entonces, ponerse en camino es fundamental. Pero en este camino, que es la historia, que es la vida, Dios se ha revelado en lugares y tiempos concretos. Entonces, también es muy impactante estar en lugares santos porque significa vivir cosas de nuestra fe. Ahora hablo para los creyentes que hemos vivido, escuchado desde nuestra infancia o que nos han impactado y vivirla como una síntesis. Entonces, en los lugares santos hay una síntesis de fe, acontecimiento de la historia de la salvación, tradición judía, primerísima tradición cristiana, padres del desierto, padres de la iglesia. O sea, hay todo como una síntesis de nuestra fe histórica, bíblica, litúrgica, biográfica, patrística, teológica, existencial, que es muy impactante, es impresionante. Que no es solamente en Tierra Santa, porque no tenemos que no hay que olvidarse que Tierra Santa es también Egipto. Hay lugares santos en Egipto y también Jordania. En Jordania hay muchos lugares santos, no solamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Allá fue martirizado Juan Bautista. Allá Jesucristo fue bautizado porque es del lado más de Jordania, por varias razones también geográficas que ahora no puedo explicar. El Jordán está allá, pero parece que ha desviado un poquito su curso. Entonces el lugar mismo del bautismo en la tradición es más del lado de la Jordania. Entonces... muy interesante. Pero, ¿se puede visitar la Tierra Santa en estos momentos? Se puede visitar y hay que visitarla. Sí. Ahora es el momento ideal para visitarla. ¿Y por qué? Paradójicamente es muy triste que los lugares santos sean vacíos, pero estamos viviendo días maravillosos, tranquilísimos. Se puede estar en los lugares santos, rezar horas y horas, son todos. Estuvimos en la Basílica de Nazaret sin nadie, Cafarnaúm sin nadie. Claro, pero esto no quiero aquí desvalorizar la tragedia. Sí. La tragedia que está pasando en Gaza para Israel y también para Palestina es una tragedia. Sí. Y esto está siempre en nuestros pensamientos, oraciones, somos muy tristes por esto, pero no hay peligro para los peregrinos. Hay dificultades todavía de vuelo, pero no hay ningún peligro para los peregrinos y necesitan los israelíes y los palestinos que vuelvan los peregrinos, porque tienen una gran importancia también en la paz, no solo para la parte económica del desarrollo, que también es una ayuda, pero sobre todo como un testimonio que se puede ser puente, especialmente los peregrinos cristianos, que vienen pacíficamente, podemos ser puente, y esto es importantísimo en estos conflictos que pasan. Entonces yo animo todo a volver a venir porque de verdad no hay peligro, no hay ningún peligro para venir en los lugares, claro, si uno se va solo en los lugares peligrosos, pero en los lugares de peregrinación, todos los lugares, no hay ningún problema, ni en Israel, en Galilea,
ni en Palestina, por ejemplo en Belén, no hay ningún problema. Muy importante saberlo. Pues, yo creo que va a impresionar a muchos. La impresión que tiene el mundo entero es de Jerusalén, de Israel, no visitar. Pero es todo lo contrario. Bueno, nada, ya se nos está acabando el tiempo. No quiero quitarte mucho tiempo, pero ha sido un gusto hablar contigo esta mañana. Te agradezco mucho tu tiempo. A mí más. Sí, muchas gracias. Yo sé que tenemos ya, creo que ya un par de años que te mando preguntas y tú muy pacientemente me has respondido. Y te agradezco, te agradezco. Ojalá que podamos visitar Tierra Santa pronto. Ojalá, os espero. Sí, pero antes de irnos, entonces quería, última pregunta. ¿Estás ahora en Casa Betania, cierto? Sí, ahora estoy en una casa que se llama Domus Betani, Domus Betania. que sí, la hemos llamado así, que estamos, no es una casa nuestra, era una escuela abandonada. Okay. Entonces soy director de un centro de estudio y más, no solamente de estudio de la licenciatura del primer año sobre los orígenes cristianos, pero también, también espiritual, o sea, de inmersión en Tierra Santa, porque claro, no hay que dividir vida intelectual, también científica, de estudio y experiencia espiritual. Entonces es un año de inmersión en Tierra Santa, es abierto a los presbíteros, también a los laicos. Hemos empezado con un grupo de 20, el año próximo serán el doble, si Dios quiere. Y entonces quiero también decir al final una cosa, Sí. si es posible, Sí, claro. porque aquí tengo la versión español, para quien pueda ser interesado, ¿no? Sí. Tenemos aquí un guía de Tierra Santa que hemos Sí. escrito yo junto con otros, que se titula Tierra Santa. Eso es en español porque hemos mostrado el Atlante, que pero no es en español, porque seguro que muchos te van a escribir y a decir, pero ¿cuándo? Y a mí también, ¿cuándo va a salir en español? ¿Cuándo va? Salió ahora el Atlante, pero esto ya está en español en 2 volúmenes, Ajá. Judea y Galilea, Okay. y hemos intentado hacer un guía de Tierra Santa, también con una palabra catequética, pero también con los últimos descubrimientos arqueológicos, retraduciendo de los antiguos idiomas, latino, hebreo, arameo, griego, árabe, las antiguas fuentes no solamente bíblicas y judías, sino también de los antiguos peregrinos. Y entonces, si alguien está interesado, para que todo no escriban, no, el Atlante cuando sale, a lo mejor hasta ahora, que si alguien es interesado, que sea contento con esto. Entonces, esta es la versión en español del Atlante. No, esa es la versión en español de una guía de Tierra Santa, o sea, lugar en lugar. El Atlante bíblico es otra cosa. El Atlante bíblico va por, digamos, siguiendo la Biblia, iluminando el texto bíblico con mapas, repertos arqueológicos y también explicación histórica, geográfica, arqueológica. Esto no es cronológico como un Atlante tiene que ser, sino que es cada lugar profundizado de Tierra Santa, de Israel y Palestina solamente, mientras que el Atlante habla anche de los descubrimientos de otros sitios, pero es más sintético. Eso es más una profundización en los lugares santos más importantes de Israel y Palestina. Lo que me van a preguntar es que cuándo sale en inglés. No lo sé. No lo sé porque yo sinceramente no tengo tiempo ni estoy muy interesado en las traducciones. Sinceramente porque tengo, claro, mucho trabajo en la misión. Yo estoy en la misión más, entonces no me ocupo de estas cosas. Pero cuando hay alguien que lo quiera traducir, y no sé si lo están traduciendo en inglés, sinceramente, y esto, si hay alguno que será interesado, lo irá a traducir y podrá salir también en inglés. Lo siento, pero no es para despreciar un idioma. Esto es más una cosa que surge así o baja del cielo a algunos traductores que se ofrecieron y hicieron normalmente un muy buen trabajo. Muy bien. Esta entrevista yo pienso traducirla al inglés también, porque como lo vamos a publicar en California, también Con mucho gusto. no hay mucho material en inglés, digamos, de cosas así. O, por ejemplo, no hay mucho material tuyo, por ejemplo. Hay muchísimo material, porque yo siempre digo,
que no gasten tiempo a comprar mis libros. No lo Ajá. digo por humildad, es que hay una bibliografía también de libros maravillosos, especialmente en inglés. No lo digo porque ahora lo vas a traducir en inglés, porque es la verdad. Los libros más importantes los tenemos en inglés. Por Entonces hay ejemplo. autores, esto, pero hay que ver un poquito en qué ámbito, porque claro, hay muchos, por ejemplo, en inglés hay Atlante del mundo bíblico, me parece, eh, nosotros lo hemos publicado en la LDC, es el Atlante del mundo bíblico más grande que hay. Hay varios Atlantes bíblicos muy buenos, por ejemplo, en inglés, ¿no? Entonces lo puedo aconsejar también. Y claro, muchos libros de varios autores. Ahora es difícil hacer toda una lista porque tengo miedo de olvidar a alguien, no es justo también, pero hay una bibliografía. Entonces yo siempre digo, en mi primera presentación no hago presentación de libros muy a gusto porque casi me matan, porque, porque le digo prácticamente, no, es mejor comprar otros libros y no es. ¡Qué publicidad! Sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero bueno, entonces Yo sí. lo digo solamente si a alguien le puede interesar, por eso lo he mostrado, no tanto porque. Pero sí quiero decir que, por ejemplo, esta guía, los que se ganan, no sé cómo se dice en español, pero no va a la misión, Ah, no a nuestra misión, por otras misiones. ok. Entonces, porque me imaginaba que era un libro que se iba a vender mucho. Entonces, estoy bastante libre para hacer publicidad Bien. también de los libros que no. Y también el Atlante fue una colaboración. Nosotros no tomamos dinero por esto, sino cuando hemos trabajado nos han dado un compenso para nuestras colaboraciones científicas. Entonces, soy más libre de hacer publicidad. Por el libro que saldrá en La Tempestad de Dios, soy menos libre porque. Eh, Entonces no sé si voy a hacer una entrevista. ok. No, lo digo en broma. No, Estoy a tu no. servicio cuando puedo, con mucho gusto. Oh, claro que sí. Muy gusto. Te agradezco también mucho. Muchas gracias. Si alguien quiere saber más sobre el instituto que estás dirigiendo, ¿hay un sitio de internet o cómo se podrían La contactar? verdad que no, porque hemos empezado hace un mes y medio y estamos restaurando la casa, que ya está casi restaurada, pero todavía no hemos publicizado mucho la cosa, publicado mucho, pero a lo mejor en el futuro podemos hablar y lo puedo dar. Un sitio internet no lo tenemos. Sí, yo creo que va a haber mucha gente interesada, sobre todo en tomar cursos, especialmente si son en línea o en personas, cursos cortos. Si los van a ofrecer, yo soy el primero que me apunto. Bravo, bienvenido. Ok. Bueno, un placer, Francis, con Bueno, un mucho gusto. placer para mí, muchas gracias y que el Señor te bendiga. Igualmente, rezamos unos por otros. Sin duda. Bueno, hasta Chao, luego. Chao, chao, chao. chao, chao.